Vamos a ir a Hechos 2, por favor, mis amados hermanos. A Hechos 2. Hechos 2. Vamos a leer solamente los versículos del 1 al 4, por favor. Gracias, hermana. Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a ver este tiempo de... Después de la lectura vamos a orar a nuestro Dios. Hechos 2, del 1 al 4. Me sigue con su vista, por favor, hermano y hermana. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el nombre poderoso de Jesús, amado Dios y soberano Señor, hoy queremos darte la gloria y la honra, Señor, porque pones en nuestros corazones el tiempo y el espacio para acercarnos a ti, Señor, a escuchar tu palabra. Hemos cantado, hemos orado, Señor, hemos puesto en tus manos este tiempo, y ahora rogamos que nuestro corazón, Señor, permanezca dispuesto y preparado por ti, para que la palabra que, Señor, sea proclamada, Señor, penetre en nuestros corazones, sea de fortaleza, de edificación en nuestras vidas. Es por eso, Padre amado, que hoy te ruego como un siervo tuyo, que tú pongas en mis labios tu palabra, Señor. Que me des las palabras precisas y adecuadas para poder compartir, Señor, con mis hermanos, con tu iglesia. Que sean palabras tuyas, Señor, palabra tuya y no humana la que puedan salir de mis labios. Padre soberano, que la palabra compartida sea de manera con denuedo, con claridad y con entendimiento. Por eso te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me dirija, me instruya. Que tu Espíritu Divino, Señor, sea en el corazón de mis hermanos, abriendo su entendimiento y sus ojos espirituales. Y que juntos como iglesia, Señor, podamos responder a tu llamado y participar de tu bendición y de la edificación, Señor, como hijos tuyos. Por favor, Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en este tiempo, ¿saben qué se celebra hoy? Mi cumpleaños, no, hasta el cumpleaños está hasta febrero. ¿Qué se celebra hoy, hermanos? ¿Qué celebramos? ¿Qué? El día de Pentecostés, ¿sí? Mis amados hermanos, el domingo pasado vimos algo importante que fue la ascensión de Jesucristo, ¿sí? Y primeramente leímos en este libro de los Hechos y compartimos que, bueno, después de la resurrección de Jesucristo, ¿cuántos días se presenta Jesucristo haciendo su obra de manera presentándose a los discípulos como el Cristo resucitado? ¿Cuántos días pasan? ¿Cuántos días digo? ¿Cuántos? Por allá mi hermana Denise también dijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos días? ¿Cómo fue la pregunta? 40 días, si el Señor Jesucristo se presentó, ¿qué? Como ese Cristo, ¿qué? Resucitado, ¿sí? 40 días. Después de ahí, ¿qué es lo que pasa y sucede? Es la ascensión de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cuántos días pasan, hermanos, de la ascensión de Jesucristo al día de Pentecostés? 10 días, exactamente, hermanos. Ahora, fíjese bien lo que hemos explicado. Ya Jesucristo, nuestro Señor, Él se sienta a la diestra del Padre, asciende y está, ¿qué? A la diestra del Padre. ¿Sí, hermanos? Desde allí, hermanos, estar a la diestra del Padre es la sede de la autoridad divina, ¿sí? Jesucristo, entonces, desde allí gobierna, administra, mis amadas hermanas, y también preside como ese juez del cielo y de la tierra, ¿sí? Ahí preside nuestro Señor. Ahora, hermanos, todos en el cielo y en la tierra estamos llamados, hermanos, por Dios para reverenciar su nombre, su majestad, para darle a Dios, reconocerle como el Dios majestuoso. Estamos llamados a ser gobernados, amados hermanos, también por su mano poderosa, ¿sí? Y número 3, hermanos, también estamos llamados a rendirle el debido homenaje, la alabanza a nuestro Dios, y sobre todo, hermanos,
a someternos a su soberanía, a su imperio, a su gobierno, someternos a su poder. A eso estamos llamados nosotros como hijos de Dios. De manera que todos hermanos, todos nosotros, nos presentaremos delante del Señor el día del juicio, cuando Cristo venga por segunda vez. Amén, hermanos. Ahora, Jesús tiene la autoridad para derramar su Espíritu, ¿sí? Pero Él no lo hace, hermanos, sino hasta que el Señor Jesús se sienta a la diestra del Padre y desde ahí derrama su Espíritu sobre nosotros, ¿sí? Y amados hermanos, el Espíritu ministra subordinado por el Padre y por el Hijo. Es por eso, mis amados hermanos, que aquellos hermanos, el Padre y el Hijo, Dios Padre y el Hijo, conjuntamente lo envían al Espíritu Santo para poder aplicar la obra de salvación en Cristo a todos los creyentes. ¿Somos salvos por quién? Por la gracia de Jesucristo. ¿Y regenerados por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora vayamos a algo, hermanos, porque sucede algo en el capítulo 2 de los libros de los Hechos. Leímos solamente del 1 al 4, pero quiero que ustedes vean lo que dice el versículo 13. Y antes de eso, hermanos, en Hechos 2, vemos que, bueno, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué pasa con los apóstoles? ¿Qué es lo que pasa? Lo que leímos según en el versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Hablan en qué? En lenguas, ¿sí? Es derramado el Espíritu Santo. Y bueno, están aquellos que están medos, persas, de muchas naciones, y escuchan el mensaje en su mismo ¿qué? Idioma. Pero fíjese el versículo 13, ¿qué es lo que dice? Porque algunos fueron confundidos, estaban perplejos, sorprendidos, pero otros, fíjense lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué es estar llenos de mosto? Embriagados, ¿sí? Esto es una expresión, amados hermanos, de una persona que vive en la carne. Aquella persona que se burla, aquella persona que piensa otras cosas, expresa esto porque vive en la carne. Dice, ellos están ¿qué? Embriagados, están borrachos. Es una expresión, es lo que expresaban muchos. Otros estaban confundidos, pero otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. Y estar en la carne, amados hermanos, evidencia inconformidad, evidencia queja. Veamos, hermanos, un ejemplo en el Antiguo Testamento. Números 12. Vayamos a Números 12, por favor. Y versículos del 1 al 4. Porque, hermanos, esta vida de queja o estar en la carne es una implicación, hermanos, y un resultado de aquellos que aman vivir en la carne. Ya está ahí en Números 12. 1 al 4 dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Se refiere a su mujer que después es ¿quién? Séfora. Ahora, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y fíjese qué dice ahí. ¿Y lo oyó quién? Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que mira usted aquí? Aarón y ¿quién? Hablando mal de su hermano, ¿quién? Moisés. No solamente era un líder, no solamente era quien iba a dirigir, sino era ¿quién? Su hermano. Y estaban hablando mal. Es el reflejo de una persona que vive en la carne solamente queriendo hablar y expresar mal y evidenciar inconformidad, evidenciar queja. ¿Cuál es, hermanos, el resultado de una persona? ¿Qué implica una persona que está hablando solamente y viviendo en la carne? ¿Qué es lo que pasó con aquella mujer? ¿Fue llena de qué? Versículos 5 al 8, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron a ambos. Bueno, ahí en estos versículos, hermanos, primeramente, el Señor escuchó que estaban hablando mal de Moisés. El Señor lo escuchó. ¿Y qué dijo el Señor? A ver, vengan para acá los tres, ¿verdad? Pero ¿a quién se dirige primeramente?
a Aarón y a quién, y a María, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dice? Porque ellos se quejaban de qué, de que Moisés recibiera qué, pues él habla del Señor, escuchaba la voz de quién, de Dios, ¿sí? Y el Señor le dijo a esta mujer, a los que hablaban mal de Moisés. Ciertamente a algunos les hablaré en visiones, hablaré con ellos, pero a Moisés mi siervo, dice, me mostraré cómo, claramente y cara a cara. Pero cuanto a aquella mujer que había hablado, usted va a ver más adelante en los siguientes versículos que la mujer fue enferma de qué, de lepra. Ese es, hermanos, resultado de una persona que vive en la carne, queriendo evidenciar inconformidad y solamente queja. La tendencia del hombre, amados hermanos y hermanas, es eso: hablar mal de unos de los otros, de los líderes, de la directiva, de los pastores, y cuestionando las cosas, quizás. Pero hermanos, es impactante ver cómo Dios escucha esa queja, ese murmurar, esa hipocresía ante Moisés, que además de ser su guía, era ¿qué? Su hermano. Ahora, mis amados hermanos, esta hipocresía, esta vida carnal, produce ira en el Señor, despierta la ira del Señor. Aquella persona que se mantiene viviendo en la carne, en sí misma, en su queja e inconformidad, va a despertar la ira del Señor. El hablar mal de unos o de otros, de los directivos, de las partes de la iglesia, es hablar mal, es contra Dios. Nos metemos con el Señor, hermanos. Y aquellos hermanos que hablan mal o que viven en la carne, sufren las consecuencias siempre. Siempre, cada día van a sufrir consecuencias. Porque se salen de la estructura del plan de Dios, de los propósitos de Dios. Y ahora, hermanos, esta es la implicación, pues, de aquellos que quieren seguir viviendo en la carne. Ahora, el contraste que dijimos, aquel siervo manso, que era sobre todos los hombres en la tierra, el más manso de todos los hombres en la tierra, ¿cuál era el resultado? El que el Señor le iba a hablar claramente, y le iba a hablar ¿cómo? Cara a cara. Vayamos ahora, por favor, a Romanos 8. Quiero explicarle algo importante. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Si alguien lo tiene, por favor, pueda compartirme este texto. Romanos 8. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice Pablo, ninguna condenación hay para aquellos que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Aquellos que no están o que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está preocupado, mis amados hermanos, desde una perspectiva pastoral por la iglesia de Roma, ¿sí? Y está diciendo a esos lectores que ahora deben recordar esa aceptación, esa inmunidad y esa seguridad que ahora van a tener ¿en quién? En Jesucristo. Ya no van a ser frustrados, ya no van a tener impotencia, sino que ahora tienen seguridad ¿en quién? En Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, dice aquí que aquellos deben de reconocer, usted y yo, mis amados hermanos, debemos de reconocer que la presencia del Espíritu Santo, hermanos, nos libera de esa impotencia y de esa frustración. Es decir, esa frustración de la vida carnal. Ya para nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo, o aquellos que andan en Cristo, ya no hay castigo. Habrá disciplina, pero ya no hay castigo, hermanos. Pero ahora, fíjese bien, el versículo 2, ¿qué dice, hermanos? De Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿La ley de qué? El pecado y de la muerte. No, pero primero, ¿la ley de quién? Del Espíritu. ¿A qué se referirá, hermanos, la ley del Espíritu?
¿A qué se referirá la ley del Espíritu? Es al Espíritu, ciertamente es al Espíritu Santo. Pero fíjese aquí, en la ley del Espíritu significa el poder operativo, ¿sí? Es decir, hermanos, lo que leímos hace un rato en el estudio, lo que vimos en el estudio bíblico, dijimos que todos somos, ¿qué? Pecadores, ¿sí? La ley del Espíritu de vida es una cosa y hay un poder operativo que va a operar en él y hay un resultado. Pero también habla de la ley de ¿qué? Del pecado. Es decir, mis amados hermanos, esa ley va a hacer que tengamos una consecuencia de aquel que vive en la carne y vive en pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Es que es la muerte. Y la ley del Espíritu, ¿qué es? Es vida. Es decir, hermanos, Pablo no está criticando, vayamos al versículo 3, dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en qué? En la carne. Es decir, Pablo está no criticando aquí la ley moral, sino más bien diciendo, mis amados hermanos, que la ley del pecado, ese poder operativo del pecado, es decir, la ley divina que usa el pecado para provocar más transgresiones y así estemos destinados ¿a qué? A la muerte. Esa es la parte de la ley del pecado. Pero Pablo no está criticando en el versículo 3 la ley moral, sino que observa que debido a la pecaminosidad, la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros como seres humanos, aquella ley moral no puede de alguna manera traer salvación. Es decir, aparte de la ley moral, apartada del Espíritu, de la ley del Espíritu, no podemos ser salvos. No hay salvación, no se encuentra la salvación. No puede producir en nosotros los pecadores vida. Solamente la ley de ¿qué? Del Espíritu, que es el Espíritu Santo, es quien da vida. Ahora vayamos al versículo 7, por favor, de Romanos 8. Dice así la Escritura: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, hermanos, en algunos que viven en la carne se va a evidenciar pura hostilidad. ¿Qué es hostilidad? ¿Qué es ser hostil? ¿Qué es ser hostil? Hostil. ¿Qué es? Esa parte de molestia, digamos, aquel que evidencia una vida en la carne siempre va a estar en contra de Dios. Va a tener en cuenta a Dios como un enemigo. Siempre. Y por eso aquella persona que vive en hostilidad va a encontrar en la Escritura puras prohibiciones. Es que acá me prohíben esto, me prohíben esto. Y tomo en cuenta a Dios como un ¿qué? Como un enemigo y no como un salvador, como un Dios de amor. Es decir, hermanos, la pura hostilidad es incapaz de otra cosa, hermanos. Esa es la verdadera mentalidad de aquel hombre, de aquella mujer que todavía no ha sido renovada por el Espíritu Santo. Solamente una vida de queja, una vida de inconformidad, una vida de solamente encontrar prohibiciones en la Biblia, en vez de encontrar vida y paz. Y por eso a veces nosotros mantenemos y evidenciamos una vida natural y carnal. Y la vida natural, el hombre y la mujer natural, la persona natural, va a considerar siempre a Dios como un enemigo y no como un Dios de amor y de poder. Ahora, mis amados hermanos, el tema de este día es resultados de una iglesia disciplinada espiritualmente. Eso es lo que implica una iglesia, una persona, una mujer, un hombre que no acepta la disciplina del Señor y que vive en la carne. Ya vimos el ejemplo de María: lepra, enfermedad, inquietud, queja, inconformidad. Nuestra vida, siendo una vida de carnalidad, va a reflejar eso y va a estar llena de ¿qué? De eso, de queja, inconformidad. ¿Qué más, hermanos? Enfermedad, todo eso. Pero, hermanos, hoy los cristianos no estamos ya en Adán, dominados por la carne. Ya no, hermanos. Sino que ahora estamos bajo el gobierno ¿de quién? De Jesucristo. Recordemos, la sede de autoridad donde Él está sentado a la diestra del Padre, desde ahí derrama ¿qué? Su Espíritu Santo. El Espíritu que habita en nosotros ahora, hermanos, es el Espíritu ¿de quién? De Cristo.
Y aunque los cuerpos de cada uno de nosotros, hermanos, estamos todavía sujetos a la muerte física, todavía, hermanos, y afectados por esas debilidades que las circunstancias se nos presentan y nos hacen débiles a veces, aún así, en medio de esa imperfección, hermanos, la vida prevalece. Nos permiten vivir, ser vivibles, por la gracia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos unidos con Cristo. Si usted está unido con Cristo, unida con Cristo, mi amado hermana y hermana, entonces su vida será una vida en Dios, vivir para Dios en la esfera de lo espiritual, y ya no más de lo mundano, de lo secular, sino ahora su esfera será solamente lo espiritual. Y ahora, así, hermanos, como se evidencia en la Trinidad, es decir, hermanos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están unidos y son uno solo en esencia. Y así como están unidos en esa obra completa de la redención, asimismo también, hermanos, el Señor nos permite ver su poder vivificador. De manera, hermanos, que podemos nosotros ver algo importante. El Padre es quien resucita al Hijo. Amén, hermanos. Lo hace de entre los muertos. Y por ese mismo Espíritu, los cuerpos mortales, usted y yo, como creyentes, seremos ¿qué? Resucitados en Cristo. ¿Cuándo lo seremos? Aquel día glorioso del Señor, en su segunda venida. Por tanto, entonces, hermanos, la manera en que el Señor nos va a disciplinar es con un propósito, para corregirnos, para instruirnos y para hacernos partícipes de esas bendiciones del Señor. Pero muchas veces, hermanos, nuestro corazón no está dispuesto. Levante la mano a quien le gusta la disciplina. ¿A nadie? Ahí me dice como que, pues, como que sí, como que no, ¿verdad? A ver, a nadie nos gusta la disciplina. Levanten la mano, ¿quién nació disciplinado? ¿Nadie? ¿No? ¿Seguros? A ver, mi hermana, no está mi hermana Carmen, ¿verdad? Pero bueno. Todos hemos sido disciplinados con vara, con instrucciones, con muchas cosas. Pero muchas veces, la disciplina, ¿cómo es, hermanos? No es agradable. ¿Qué más? ¿La disciplina qué? Nos duele, ¿verdad? Pero, hermanos, es importante que hoy día entendamos que la iglesia tiene que ser disciplinada y lo tiene que hacer de manera espiritual. Es muy impactante ver, hermanos, que hay hermanos en la fe que aún ponen en segundo lugar a su Señor. Es importante ver, hermanos, impactante ver que aún personas, pilares en una iglesia, todavía llevan una vida doble. Aquí en la iglesia vemos caras y de afuera damos otro testimonio. Es impactante ver, hermanos, también que hay iglesias que se caracterizan porque son iglesias dominicales o porque son iglesias de fines de semana. O inclusive, hermanos, porque habemos hermanos en la fe, en la familia de la iglesia, que así somos, de fines de semana o dominicales, nada más. Y que no participamos no solamente en las actividades de las iglesias de la misión, sino que en la semana no hacemos un devocional en casa, que en la semana no nos ponemos para leer 20 minutos de la Escritura, y que en la semana, mis amados hermanos, no somos capaces, o que en vez de alabar al Señor, o entre matrimonios, familias, padres e hijos, relaciones, en vez de alabarnos de alguna manera y hablarnos con salmos, con himnos, como dice la Escritura, estamos levantando la voz, estamos quejándonos unos contra otros, y se arma un conflicto, un ambiente que no es de paz. Y después eso, al caminar, salgo al trabajo, a la iglesia, a algún evento, y eso es lo que yo reflejo a los demás, una vida de apatía, una vida de queja, de inconformidad, en vez de ser agradecido con mi Señor. Si disponemos nuestro corazón, mis amados hermanos, la manera en que el Señor nos va a disciplinar es para corregirnos, y tomaremos las cosas así con humildad. Y si disponemos nuestro corazón como miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia, seremos parte de los resultados que el Señor dará a su iglesia
una iglesia disciplinada espiritualmente. Y veamos, ¿cuáles son los resultados de una iglesia disciplinada? Romanos 8:1, ¿qué dice? Ya no hay ¿qué? Condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, hermanos, ¿seremos todos juzgados? Sí. ¿Participaremos del juicio divino? Claro. Pero aquel que anda en Cristo Jesús, que su vida, fíjese bien, está escondida en Cristo, no aquel que se esconde de Cristo, no. El que se esconde en Cristo, su vida entonces va a ser una vida sin condenación ni castigo. Va a ser juzgado, ¿para qué? Para redención. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿alguna vez has sentido impotencia y frustración? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Qué se siente cuando hay impotencia y frustración? ¿En qué resulta? Muchas veces, ¿en qué resulta esa frustración e impotencia? Personalmente, enojo, grito, ¿cómo, hermano? Rabia también. Bueno, yo no tengo rabia, pero bueno, eso no es cierto así. Entonces, ¿genera qué? Conflictos en la persona y conflictos ¿en quién? En la familia, sea matrimonio, relaciones familiares o incluso relaciones personales. ¿Sí? Y amados hermanos, una persona que dispone su corazón, una iglesia y un hogar que dispone su corazón a la disciplina espiritual, va a ser libre de impotencia y de frustración por el pecado. Usted se va a reconocer pecador y pecadora, pero ahora va a saber que ya no hay castigo, que el Señor le ama tanto, como leímos en el estudio, diciendo, por cuanto todos que están destituidos de la gloria del Señor, y por cuanto todos pecaron, el Señor aunque murió por nosotros. ¿Sí? Así que mis amados hermanos, si disponemos nuestro corazón, nos dejamos dirigir por su Espíritu Divino, seremos libres de impotencia y de frustración. Pero también, hermanos, el resultado de una iglesia disciplinada espiritualmente va a ser una iglesia vivificada por el Espíritu. Es decir, hermanos, aunque su relación matrimonial, aunque su vida personal y familiar pueda verse muerta, pueda verse quebrantada, golpeada, y que esté al borde de la muerte, o que usted diga, ya no tengo solución, no tiene solución esto, el Señor le vivifica por su Espíritu, si dispone su corazón para ello. Una persona, una iglesia, hermanos y hermanas, vivificada, evidencia un corazón renovado por el Espíritu, y eso es originado, mis amados hermanos, por una relación cercana e íntima con su Señor. Es decir, yo reconozco quién es mi Señor, voy a reconocer quién es mi Señor, y de manera que yo tendré algo en mi corazón que me va a hacer que no me pueda resistir a permanecer en relación y en comunión todos los días, agarrar el día, de escoger lo mejor en cada amanecer, una palabra de gratitud, tomar un tiempo de oración, tomar la escritura, meditar sobre ella, cantar alabanzas y hacer mi devocional personal y familiar, apartar un tiempo. Y entonces, hermanos, esos son los resultados de una iglesia disciplinada espiritualmente, una iglesia que ya no es condenada porque anda en Cristo Jesús, que ya no va a ser castigada, hombres y mujeres, una iglesia libre de impotencia y de frustración, y una iglesia vivificada por su Espíritu. Amén, hermanos. Quisiera terminar este tiempo, hermanos, con los siguientes textos. Versículo 9 en adelante de Romanos 8. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Juntos nos ponemos de pie, hermanos, y leemos el versículo 14, por favor.
14 y 15, por favor. Dice así, juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén, hermanos. Ya no tenemos que volver, hermanos, a la esclavitud. Ya no tenemos que volver a tener temor y miedo. El miedo nos paraliza y no nos permite ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Por favor, hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Celebremos este día de Pentecostés, y no cada año, sino cada día, hermanos, reflejemos que somos hombres y mujeres guiados y guiadas por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Incline su rostro, por favor, y oremos al Señor. Una vez más, amado Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos permites en esta hora escuchar tu palabra, alabarte y glorificarte, Señor, porque nos permite, Señor, recordar que es necesaria la disciplina espiritual en nuestras vidas. Que es necesario, Señor, darle, Señor, el significado a nuestras vidas. Ahora como hijos tuyos, recordar que hemos sido adoptados, Padre Santo, y que, Señor, desde una condición de pecado nos has tomado y elegido a algunos para redimirnos y para salvarnos, Señor. Padre, que ahora, Señor, en medio de hostilidad, mostremos un corazón dispuesto para que nuestra mente sea una mente, Señor, que proviene de tu Espíritu Divino. Para que, Señor, no seamos engañados por la carne, sino que ahora con tu Espíritu seamos renovados y transformados, Señor, por favor. Que hagas tú, Señor, de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, Señor, que andemos, Señor, en novedad de vida. Que nuestra vida se esconda en ti, en Jesucristo, Señor, por favor. Que seamos libres de impotencia y de frustración, Señor, recordando, amado Dios, que tú sigues en el trono y tienes el control de todas las cosas, Señor. Por tanto, Señor, no hemos de afanarnos, no hemos, Señor, de estarnos desesperando, sino que, Señor, recordar que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios proveedor del cielo y de la tierra, Señor. Y sobre todo, Padre, te rogamos que despiertes en nuestro corazón tu palabra, Señor. Que tu palabra amanezca en cada uno de nosotros, Señor. Que por favor, Padre Santo, tú permitas un despertar en tu iglesia, Señor. Un avivamiento, Señor, que dé evidencia de que somos llenos de tu Espíritu Santo. Por favor. Y que tu iglesia sea vivificada por ti, Señor. Por favor, despierta, Señor, el corazón de mis hermanos, de cada hogar aquí representado, de manera que lo dispongamos, Señor, para poder no solamente ser renovados, sino transformados para tu gloria y para tu honra. Y, Señor, Padre Santo, que dispongamos cada día nuestro corazón para ser, Señor, disciplinados espiritualmente. Que de aquí en adelante, habiendo escuchado tu palabra, Señor, ahora nos despertemos, Señor, con un corazón agradecido y no manifestemos más inconformidades o quejas, Señor, sino que ahora, Señor, nuestra vida sea una vida de gratitud, una vida de fe, que no andemos por vista, Señor, sino por fe, que a pesar de las aflicciones o circunstancias, Señor, ese emuná, Padre Santo, esa fe, pueda ser evidenciada en nuestros corazones, Señor, por favor. Y así, Padre soberano, te rogamos en el nombre de Jesús, que tú nos levantes con tu Espíritu. Por favor, amado Dios, que ahora, Señor, como hombres espirituales, seamos, Señor, hombres dispuestos para comenzar el día eligiendo lo mejor. La comunión contigo, Señor, de manera personal o familiar. Tiempos de oración, Señor. Que pasemos, Padre Santo, tiempo a solas contigo. Que pasemos mucho tiempo, Señor, en las Escrituras, en tu palabra. Y que lo hagamos también a través de la oración, doblando rodillas, Señor, por favor, reconociéndote como ese Dios soberano. Por favor, Señor, cambia nuestra vida en una vida espiritual. Haz de nuestra vida, de nuestro hogar y de tu iglesia, una vida, un hogar y una iglesia honrosos delante de ti, Señor. Por favor, Padre soberano, aviva nuestro espíritu delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.